Oscar Leiva 2022 Las mil y una noche número 31. Entonces el pescador volvió a la ciudad, muy maravillado de lo que le había ocurrido con el efrit. Después cogió los peces y los llevó a su casa, y enseguida, cogiendo una olla de barro, la llenó de agua y colocó en ella los peces, que comenzaron a nadar en el agua contenida en la olla. Después se puso esta olla en la cabeza y se encaminó al palacio del rey, según el efrit le había ordenado. Cuando el pescador se presentó al rey y le ofreció los peces, el rey se asombró hasta el límite del asombro al ver aquellos peces que le ofrecía el pescador, porque nunca los había visto en su vida, ni de aquella especie ni de aquella calidad, y dispuso, que entreguen esos peces a nuestra cocinera negra, porque esta esclava se la había regalado, hacía 3 días solamente, el rey de los Rum, y aún no había tenido ocasión de lucirse en su arte de la cocina. Así es que el visir le mandó que friera los peces, y le dijo, oh buena negra, me encarga el rey que te diga, si te guardo como un tesoro, oh gota de mis ojos es porque te reservo para el día del ataque. 29. De modo que demuéstranos hoy tu arte de cocinera y lo bueno de tus platos. Dicho esto, volvió el visir después de hacer sus encargos, y el rey le ordenó que diera al pescador 400 dinares. Habiéndoselos dado el visir, los guardó el pescador en una halda de su túnica, y volvió a su casa, cerca de su esposa, lleno de alegría y de expansión. Después compró a sus hijos todo lo que podían necesitar. Y hasta aquí es lo que le ocurrió al pescador. En cuanto a la negra, cogió los peces, los limpió y los puso en la sartén. Después dejó que se frieran bien por un lado y los volvió enseguida del otro. Pero entonces, súbitamente, se abrió la pared de la cocina, y por allí se filtró en la cocina una joven de esbelto talle, mejillas redondas y tersas, párpados pintados con col negro, rostro gentil y cuerpo graciosamente inclinado. Llevaba en la cabeza un velo de seda azul, pendientes en las orejas, brazaletes en las muñecas, y en los dedos sortijas con piedras preciosas. Tenía en la mano una varita de bambú. Se acercó, y metiendo la varita en la sartén, dijo, oh peces. Seguí sosteniendo vuestra promesa. Al ver aquello, la esclava se desmayó, y la joven repitió su pregunta por segunda y tercera vez. Entonces todos los peces levantaron la cabeza desde el fondo de la sartén, y dijeron, oh sí, y entonaron a coro la siguiente estrofa. Si tú vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si tú cumples tu promesa, nosotros cumpliremos la nuestra. Pero si quisieras escaparte, no hemos de cejar hasta que te declares vencida. Al oír estas palabras, la joven derribó la sartén y salió por el mismo sitio por donde había entrado, y el muro de la cocina se cerró de nuevo. Cuando la esclava volvió de su desmayo, vio que se habían quemado los 4 peces y estaban negros como el carbón, y comenzó a decir, pobres pescados, y mientras seguía lamentándose, he aquí que se presentó el visir, asomándose por detrás de su cabeza, y le dijo, llévale los peces al sultán, y la esclava se echó a llorar. Y le contó al visir la historia de lo que había ocurrido, y el visir se quedó muy maravillado, y dijo, eso es verdaderamente una historia muy rara, y mandó buscar al pescador, y en cuanto se presentó el pescador, le dijo, es absolutamente indispensable que vuelvas con 4 peces como los que trajiste la primera vez, y el pescador se dirigió hacia el lago, echó su red y la sacó conteniendo 4 peces, que cogió y llevó al visir. Y el visir fue a entregárselos a la negra, y le dijo, levántate, vas a freírlos en mi presencia, para que yo vea qué asunto es este. Y la negra se levantó, preparó los peces, y los puso al fuego en la sartén. Y apenas habían pasado unos minutos, he aquí que se hendió la pared, y apareció la joven, vestida siempre con las mismas vestiduras y llevando siempre la varita en la mano. Metió la varita en la sartén, y dijo, oh peces,
Seguís cumpliendo vuestra antigua promesa. Y los peces levantaron la cabeza y cantaron a coro esta estancia. Si tú vuelves sobre tus pasos, nosotros te imitaremos. Si tú cumples tu juramento, nosotros cumpliremos el nuestro. Pero si reniegas de tus compromisos, gritaremos de tal modo que nos resarciremos. En este momento de su narración, Sarasada vio aparecer la mañana, y se calló discretamente.